Grabar no hay ningún problema. Listo. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 21 de mayo del 2021. Empezamos la clase con un poco de música por ahí. Sí, eso era Fiesta Pagana con el Mago de Dios. Les puse la letra por si acaso. Bueno, más allá de eso, hoy día vamos a desarrollar el tema del imperialismo, ya el imperialismo colonial del siglo XIX, y también hablar sobre los previos a lo que va a ser fundamentalmente la Primera Guerra Mundial. El tema de Primera Guerra Mundial solo es un tema sumamente amplio. A veces el tema de imperialismo colonial se soslaya, se deja de lado por una cuestión de que hay una gran cantidad de información al respecto, ¿no? Y además que si nosotros ponemos en una balanza sobre el imperialismo colonial y lo que es la Primera Guerra Mundial, más ha venido imperialismo colonial. O sea, aunque parezca realmente increíble, ha venido más imperialismo colonial que lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, ambos vamos a cerrar el día de hoy y hay hay algunas cositas que de repente por ahí nos va a faltar, pero espero que puedas ir leyendo, ¿no? Puedas ir informándote, ¿ok? Empecemos entonces a ver. ¿Qué es el imperialismo del siglo XIX? Eh, Al imperialismo del siglo XIX también se le llama la neocolonización. ¿Por qué llamarle neocolonización? Porque quieras o no, aquí no, Europa nuevamente se va a lanzar a tomar la mayor cantidad de colonias en el mundo. No era la primera vez que Europa lo hacía. Recuerda que en el siglo XVI y XVII, aquí España y Portugal habían sido las cabezas del proceso de la expansión colonial. Entonces, ¿por qué lanzarse nuevamente a la toma de colonias en el mundo? En el siglo XVI y XVII tenía que ver con la necesidad de poder obtener mayores capitales, con la necesidad de consolidar el capitalismo mercantil, ¿no? Obtener de alguna manera un mercado más allá de solamente Europa. Obtener recursos, principalmente de la zona asiática, ¿no? La seda, las especias, en fin. Pero ya en el siglo XIX ya tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, ¿con qué tiene que ver, profe? Tiene que ver con ya las consecuencias de la segunda revolución industrial. Producto de la segunda revolución industrial, poco a poco, hay una mayor cantidad de producción que es necesario que sea finalmente ubicada en gran parte del mercado mundo, ¿no? Entonces hay una necesidad de mercados, ¿ya? De mercados. ¿Qué es un mercado? Bueno, si hablamos de mercado, alguien podría decir, por ejemplo, mercado como el de mi barrio. No. Cuando digo de mercado, me estoy refiriendo a todo aquel grupo de países que al no ser productores industriales son simplemente compradores, ¿ya? Si alguna vez has visto una zapatilla Nike, o una zapatilla Adidas, sacas la lengüeta y ves pues que es producido en Indonesia, en China, ¿no? ¿Por qué será producido por allá? Sí, sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo producen por allá? ¿Por qué no lo producen en Estados Unidos, en la misma Alemania? ¿Por qué no empieza a producirse en el mismo Japón? ¿Por qué? ¿Por qué producirlo en estos lugares? ¿Sí? ¿Alguna explicación? Mano de obra barata, ¿no? Mano de obra barata. De hecho, pues, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho, ¿no? Profe, entonces, ¿qué? Me está diciendo que aquellos países que están empobrecidos son los que finalmente funcionan como mano de obra barata. Claro. Ejemplo, profe, mira al norte. Y ya empezó, profe. Tranquilo, profe. Ya. Entonces, claro, ¿no? Entonces lo que se aprovecha es eso, fundamentalmente la mano de obra barata, ¿no? Ahora, en el caso del imperialismo colonial del siglo XIX y ese proceso de la neocolonización, ¿qué características tiene? Eh, lo que están buscando las grandes potencias industriales, como te decía, es mercados, pero también recursos, ¿ya? También recursos, también mano de obra barata. Entonces, todo esto es lo que en esencia
será esto que nosotros vamos a llamar el imperialismo. ¿Quién le dio esa denominación de alguna manera ya en el carácter más estructural, más allá de solamente tomar colonias? Lenin. Lenin, en un texto que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, señala que hemos llegado a la etapa en la cual lo principal es llevar a cabo la mayor concentración de mercados. ¿Ya? Eso es lo principal. Y si tengo que chocar con otra potencia, lo haré. Y si tengo que chocar con otro empresario, lo haré. Porque el capital no tiene bandera, el capital no tiene nación, el capital lo que ve fundamentalmente es negocio. Y es cierto, o sea, al final de todo ello, al empresariado, realmente que tú le importes no es así, ¿no? Porque ¿cómo dice que yo no le importo al empresariado? Pero es que tú no le importas, pues. Entonces, ¿qué le importa? Le importa que tú le compres. Eso es lo que importa, ¿ya? Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, profesor es malo, no te digo que es malo, porque de repente tú puedes ser empresario, de repente, no sé, tienes familia que son empresarios y normal. Es la lógica del sistema, es la lógica del sistema, ¿no? Entonces, cuando, por lógica del sistema, ¿qué puedo hacer? Por lógica del sistema, no sé, pues, ¿no? Puedo de alguna manera respaldar económicamente candidaturas, ¿no? No me importa si tienes democracia, ¿no? La cuestión es cómo me va a ir económicamente, ¿no? ¿Cuánto billete va? Entonces es la lógica, ¿no? Bajo esa lógica, entonces, en algún momento, las grandes potencias se lanzaron a tomar la mayor cantidad de colonias en el mundo, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? Lo que hemos señalado ahí, ¿no? El objetivo es la consolidación de la segunda revolución industrial, la necesidad de recursos, la necesidad de controlar determinados mercados, la necesidad de expandir el capital financiero. Ha nacido un gran capital producto de la revolución industrial. Este gran capital tiene que, necesita expandirse. Ya no es solamente Inglaterra, ya no es solamente lo que se pueda obtener en Europa, sino es el sistema mundo. Ya es el sistema mundo. De ahora en adelante, el mundo como tal es una torta que tiene que ser segmentada, que tiene que ser dividida. Claro que habrá algunos que no estarán de acuerdo con la tajada que le ha quedado, ¿no? Y eso nos va a llevar a conflictos. ¿Qué más, profe? Características. ¿Cuáles son las características del imperialismo colonial? Una de las características es la expansión de las colonias o de las potencias, ¿ya? De las potencias imperialistas, bajo diferentes formas. O sea, algunos pueden decir que solamente son las colonias. La colonia es un control directo. ¿Ya? En algún momento Perú fue una colonia, colonia de España, ¿no? Entonces es un control directo de su economía, de su política, de todo, de su población. Pero el enclave es diferente. ¿Y qué es el enclave? Tu país, que no eres desarrollado, que ni siquiera tendrías, ¿ya?, la posibilidad de llevar a cabo la gran extracción de tus recursos, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Ya? Yo voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer tus recursos. De esa manera, entonces, yo voy a obtener un enclave, una concesión. ¿Ya? Profe, pero eso está mal, pues, ¿no? Está mal que se extraigan nuestros recursos. Te soy sincero, haciendo un análisis mayor, y algunos de repente por ahí me van a decir, profe, entonces eso es pro capitalista. Te soy sincero, si tú no lo puedes hacer, alguien lo tendría que hacer, ¿no? ¿No? Profe, pero eso es estar a favor del capitalismo. Más allá del sistema o no. Si tú no lo haces, alguien lo tendría que hacer, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros mismos podríamos tener, ¿tienes las posibilidades? No, no las tienes. ¿Ya? Profe, pero eso puede contaminar el medio ambiente. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. En Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos, yo te pongo el caso norteamericano. En el caso en Estados Unidos han sancionado a diferentes empresas mineras, empresas de hidrocarburos, por mala práctica, por mala praxis. En el Perú el problema es que no se sanciona. O sea, hay muchas empresas que funcionan en el Perú que no podrían funcionar en Estados Unidos, que se dedican al sector extractivo. ¿Por qué? No, pues. ¿Por qué? Porque ahí hay una mayor regulación. ¿Ya? En el caso norteamericano, ustedes que han visto un poco sobre el caso de la policía norteamericana, en el Perú todavía se le respeta, entre comillas, su derecho, se lo lleva a la comisaría, ¿no? ¿Ya? En el caso norteamericano, señor, al suelo, a la primera, a la segunda, a la tercera dispara, se acabó.
Motivo, profe, tienen leyes y hay que cumplirlas, simple, se acabó. El problema es que en el Perú tú haces leyes. En el Perú, así, ¿no? O sea, podríamos ser exportadores de leyes, porque hacemos leyes que dan miedo. El problema es cumplirlas, ¿ya? Profe, pero ahí está, pues, el empresario que rompe la mano a una autoridad, local, a una autoridad de repente, podemos decirle, a una autoridad de repente más a nivel de gobierno central. Puede ser, puede ser. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que todo eso es una cuestión sistémica. Ahora, con eso no te estoy diciendo que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, pero tienes que regularlo, pues. Tienes que regularlo. Y tienes que hacer cumplir las leyes. No es posible, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Ya? Es eso. Entonces, por eso que cuando alguno dice, no, ¿sabes qué? No, que no debe haber minería. No, tiene que haber minería, pero con regulaciones. Profe, pero va a tener un gran impacto sobre esta zona para el medio ambiente y todo ello. Listo, se mide el impacto. Si no puede funcionar, no funciona, pues se acabó. Para eso existe algo que se llama ciencia. Listo. Ya, profe, no hable así, profe. Está atacando a la izquierda y está atacando a la derecha, profe. No, no, no es así, profe. Te estoy hablando desde un punto de vista mucho más analítico de lo que ocurre, ¿no? Y le puedes preguntar a tu profe de economía. La economía a veces no funciona con cuestiones de sentimientos. Las economías son cuestiones tangibles, ¿ya? Profe, no se mete en economía. ¿Qué hace metiéndose en economía? Usted es historia. A verdad, ¿no? Me había olvidado. Entonces ahí tenemos el caso de los enclaves o concesiones. ¿Qué más, no? ¿Ya? No se aplica a juicio de valor, claro, ¿no? ¿Ya? Protectorado. ¿Qué son los protectorados? Ah, ya. El protectorado tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tu país, ¿ya? Tu país, que no puedes autogobernarte, estás en guerra civil, hay una serie de problemas, no puedes con tu propia gente, entonces, yo país desarrollado, yo país estable, eh, tomo el control de tu país. Y no porque quiera dominarte, someterte, no. En realidad, me preocupas. Y como tú me preocupas, entonces yo simplemente tomo el control de tu país. Cuando tú ya estés suficientemente organizado, yo entonces te dejaré, ¿no? En realidad, es una forma de establecer una suerte de colonia, ¿no? ¿Ya? Pero existe eso, ya existe eso, ¿no? Entonces, buena gente, no, no existe buena gente. Entonces, esas son las maneras, ¿ya? Son las maneras, ¿no? ¿Ya? Entonces, una manera puede ser un control directo, como una colonia, otro el protectorado, entre comillas, maquillando, ¿no? La invasión, y otro de manera económica, ¿no? Te hago préstamos, establezco enclaves, te hago un país dependiente, te digo que entre comillas te está yendo bien macroeconómicamente, y que en la realidad no es así, ¿no? Eres un país dependiente ya, que no puede ni embolsar su arroz. Ya, entonces, estas son las maneras, ¿no? Ya, profe, ya, tranquilo. ¿Con quién he estado conversando? Seguro con mi profe de historia del Perú. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es la manera de legitimar este proceso de la expansión colonial? ¿Ya? Principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se legitima? Se legitima en el siglo XIX a través de algo que se denomina el darwinismo social, algo que nunca dijo Darwin. Darwin nunca dijo sobre la supervivencia del más fuerte. Darwin dice la supervivencia del más apto. Pero ellos lo utilizaron de esta manera, ¿no? A ver, ¿dónde están los países más desarrollados? Europa. Los países que han avanzado a un gran nivel científico, tecnológico, bajo los argumentos de un señor que se llama Augusto Comte, que han llegado al estadio positivo, Europa, ¿no? Porque se está metiendo en filosofía. Sí, a veces, ¿no? No me meto por todos lados ya. Ya, la cuestión es que, entonces, si Europa ha llegado a ese nivel, entonces Europa tiene un compromiso con el mundo. ¿Y cuál es el compromiso con el mundo de Europa? Difundir civilización al mundo.
Lo que pasa es que tú que eres incivilizado, tú no me vas a entender. Tú que no eres ignorante, no me vas a entender. Yo sí sé, tú no sabes. Ya, yo sí sé, tú no sabes. Entonces, déjame gobernarte. Está bien, voy a poner mano dura. Está bien, me voy a imponer. Está bien, no te voy a respetar nada, no importa. Pero yo sí sé y yo te voy a civilizar. El rol civilizador del hombre blanco. ¿Ya? Rol civilizador del hombre blanco, ¿no? Entonces, claro, inclusive la civilización tenía un color de piel, ¿no? Cobrizo, no te pases. Moreno, menos, ¿no? Rol civilizador del hombre blanco. Profe, eso es racismo, es racismo, es racismo. Lo bueno es que el mundo ha cambiado y el día de hoy ya no existe este tipo de percepciones racistas, de entender que la civilización, que el desarrollo cultural solamente está con la gente de un tipo de color de piel. Yo no creo que alguien te señale de repente, ¿no? Oye, yo soy economista, yo soy abogado, tú eres profesor de escuela, no te pases, ¿cómo vas a conversar conmigo? Yo estoy en otro nivel. Yo no creo que pase eso ya no ocurre en el mundo, ¿no? Eso ya no ocurre, no hay ese tipo de discriminación, ¿no? Profe, ya, profe, estoy conversando con su, ya, no, no, claro, es que, mira, es que tú realmente, no estás civilizado, tú no sabes qué es monopolio, tú no sabes qué es oligopolio, como tú no sabes y yo sí sé, entonces yo merezco gobernar, simple, ¿ya? Entonces ese es el rol civilizador del hombre blanco, ¿no? Se utilizó, profe, para legitimar la invasión sobre África, Asia, sí, 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 sí hizo, ¿no? Inclusive, mira cómo terminó el África, ¿no? Mira cómo, por acá está el África, ¿no? El África terminó con varios colores. Motivo, profe, ya esto ya parece un bordado, un bordado, Nazca, ¿no? Horror al vacío, ya. Profe, pero ¿por qué hicieron eso, no? Bueno, lo hicieron porque había que civilizarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es compromiso. O sea, es que tú lo ves mal. En realidad, es el compromiso para civilizar el mundo. Claro que de pasar lo voy a invadir, voy a sacar sus recursos, ¿no? Los voy a explotar, pero son las consecuencias de civilizar. Entiéndelo así. ¿Ya? Yo no entiendo por qué te haces problemas, ¿no? Ya. Ahora, vamos al caso de las potencias coloniales. ¿Cuáles son las grandes potencias coloniales? Tenemos a Gran Bretaña, Francia, Japón y Alemania. El caso de Gran Bretaña. Durante los años de 1837 a 1901, Gran Bretaña se convierte en la gran potencia colonial. ¿Ya? En la gran potencia colonial. India ya era su colonia desde antes del siglo XIX, pero logró consolidar el predominio colonial luego de haber aquí derrotado a los nativos de India, a los llamados cipayos. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con los nativos de India? Bueno, terminaron así. Ese fue su castigo. Su cuerpo, detrás de ellos, cañones y a volarlos en mil pedazos. Porque, profe, ni siquiera merecían ser enterrados. Ellos que creen en esto, aquí tienen sus propias creencias milenarias, ¿no? Hinduismo, que el karma y todo. No, un cañonazo lo destrozamos, a ver, júntalo, pues, júntalo. A ver, entiérralo. Profe, que así va a ser, ¿ya? Pero todo es por el progreso. Ojo, todo es por el progreso. ¿Ya? Lo que pasa es que esta era gente que no entendía. Entonces, hay que hacer, pues, hay que hacerlo porque realmente el progreso trae este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que eliminarlos, ¿no? Pequeños sacrificios, claro. Nada más, nada más. ¿Qué más, profe? El caso de China, ¿ya? La llamada guerra del opio. ¿Qué es el opio, profe? Es un alucinógeno, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿dónde venden? Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Ya? En el caso del opio, ¿ya? Eh, fue introducido por parte de los comerciantes ingleses, ¿ya? Los comerciantes británicos, lo ingresaron a
a China, ya, con el objetivo de asegurar mayores ganancias. Ellos desde antes ya habían tenido contacto con el comercio en China. ¿Comercio de qué, profe? De la seda, de la porcelana, pero tenían que a cambio de ello dejar monedas de plata. Entonces ellos dicen, pero el negocio es rentable, ¿ya? O sea, ni hablar, pero podría ser mucho más rentable. ¿Y cómo podría ser mucho más rentable? Que además de dejarnos moneda de plata, con esa moneda de plata, estas personas nos compraran el opio. Y al final nos llevaremos la porcelana, la seda y las monedas de plata y le dejaríamos opio. Pero son cuestiones de libertad, o sea, yo no lo estoy obligando, ¿no? Yo se lo he dado para que lo fume un ratito y después se acostumbró. Qué pena, pues, qué pena, pero negocios son negocios, business son business. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Yo no entiendo por qué la gente se va a poner en contra de esto. Ya. Profe, ¿y lo introdujeron en China? Lo introdujeron. ¿Ya? Alguna vez debes haber escuchado la frase, fuma como chino en quiebra. Y muchos chinos entraron en quiebra, pues, ¿por qué? Por eso, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque estaban enviciados, ¿no? Habían fumaderos de opio. ¿Qué quiere decir? Habían lugares donde los chinos se encontraban solamente para fumar opio todo el día. Así como tu compañero que juega Fortnite todo el día, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, en algún momento, ¿ya? En algún momento en China, entonces, se puso, ¿ya? ¿Ya? Se puso, entre comillas, mano dura, ¿no? Como era posible, ¿no? Que se llevara a cabo ese comercio, pero no se pudo. En realidad, ¿ya? En realidad, entonces, había funcionarios de Estado que estaban metidos en el comercio de opio. Hasta que, hacia los años de 1839, las cosas se pusieron mucho más agudas. Motivo, profe, ahora sí se empezó a perseguir inclusive a los funcionarios que habían colaborado con los comerciantes de opio británicos, ¿ya? Pena de muerte, ¿ya? Los chinos no creyeron en nadie, pena de muerte. Contra los británicos no, contra sus funcionarios, ¿ya? Había ahorcamientos públicos y todo ello. Entonces, a partir de ese momento, ¿ya? A partir de ese momento, entonces, eh, empezaron a perjudicar el comercio de los británicos, ¿ya? Porque había algunos británicos que solo llevaban opio, ya nada de llevar otros productos, solo llevaron. Entonces, eh, la corona británica se va a meter en el conflicto. ¿Por qué? Porque señala que lo que están haciendo los chinos es perjudicar el comercio libre, ¿ya? Que ha tratado de impulsar la corona británica y que al final ir en contra de la corona británica merece pues aquí inmediatamente la acción de la corona británica. Y así llegamos a la guerra del opio que terminó con el Tratado de Nankín, guerra del opio con la cual Hong Kong pasa a manos de los ingleses, guerra del opio con la cual el mercado chino se apertura mucho más al comercio inglés, ¿no? Entonces, a los chinos les fue mal, pues, ¿no? Por ejemplo, se les fue tan mal a esos chinos, ¿ya? Entonces estarían buscando salir, pues, aquí de la crisis, claro. Primer barco que llegaba al puerto de Shanghái le decía, yo te voy a llevar a un país que es millonario, que se va a convertir en potencia mundial, que vende guano, que da miedo. Los chinos se subieron, ¿ya? Pero eso lo dejo para historia del Perú, eso yo no, mi hermano hace ese tipo de cosas. Pero continuemos. Entonces, se da la rebelión de los boxers. ¿Qué es la rebelión de los boxers, profe? Sí, profe, eran descarados, profe, en calzoncillos. No, la rebelión de los boxers se le llama porque es la rebelión de los puños cerrados. Ese es su símbolo, ¿no? Puño cerrado. Es una rebelión de carácter xenofóbico, culpa al extranjero del problema del empobrecimiento en China, ¿no? Luego tenemos el caso sudafricano, la guerra Anglo-Boers, la guerra contra los colonos holandeses. El objetivo, profe, obtener metal, aquí piedras preciosas de la zona sudafricana. Inclusive, no era lo primero, ¿ah? Inglaterra a lo largo del siglo XIX y inicio del siglo XX va a llevar a cabo varios conflictos. ¿Conflictos con quién, profe? Por ejemplo, el incidente Fachoda de 1898,
entre los ingleses y los franceses, la guerra anglo-boer contra los holandeses, la cuestión de Marruecos. ¿Qué es lo que quiere Inglaterra? Quiere toda esta tajada. Ese es el objetivo de Inglaterra. ¿Ya? Su objetivo es tomar el control de toda esta tajada. Todo esto es suyo. Pero qué abusivo. Pero así fue, pues. Recuerda que lo está haciendo en bien de la civilización. ¿Ya? Lo hace por todos nosotros, por todo el mundo. ¿Ya? Eso es lo bueno, ¿no? Es el espíritu altruista. ¿Ya? ¿Quién más iba a seguir ese proceso? Francia, del Segundo Imperio Napoleónico. ¿Ya? Entre 1848 y 1870 se convierte en la segunda potencia colonial. La primera potencia es Gran Bretaña, la segunda es Francia. Y Francia dominó también gran parte del mundo colonial. Por aquí tenemos un mapa, ¿ya? Un mapa sobre el proceso de la expansión colonial. Tenemos a los franceses, es el verde agua. Esta es la África occidental francesa. ¿Por qué? Esto es Indochina, que también pasó a manos. Claro, hubo una segunda guerra del opio, también perdieron. Profe, ¿qué más? Tenemos aquí algunas islas en la zona oceánica. Hasta tu isla, Madagascar, también perdió. Pasó a manos de los franceses. Profe, entonces la expansión colonial era brava, claro, es bravo la expansión colonial. ¿Qué más, profe? Tenemos el caso de Alemania. Alemania llega tarde al proceso de expansión. Japón también está llevando a cabo su expansión. También China es quien está pagando los platos rotos con la era Meiji. Pero Alemania llega tarde al proceso de expansión. En 1871 se ha llevado a cabo su unificación. ¿Quién es el artífice de todo esto? El que está llevando a cabo, el que está impulsando todo esto, ¿ya? Esto es bajo el impulso del señor Otto von Bismarck, ¿ya? Otto von Bismarck. Bismarck, profe, claro, el sistema bismarckiano. Bismarck está sentando las bases para que finalmente Alemania logre convertirse en la gran potencia. Pero en ese proceso necesita colonias, necesita mercados, necesita industria, necesita compradores. Y así, finalmente Alemania llevará a cabo algo que se llama el reparto del África. A través del Congreso de Berlín, el África será repartido como una torta de cumpleaños. Profe, entonces, un reparto del África, claro. Ahora, la pregunta es, ¿con el reparto del África todos habrán quedado contentos? ¿Todos tienen la misma tajada del mundo según nuestro mapa aquí? No, ¿no? ¿Quién tiene la mayor tajada del mundo? ¿Estados Unidos? No, Estados Unidos también ha ido avanzando, ¿ah? ¿Qué color es el que predomina por aquí? ¿Cuál es el colorcito que tiene, es más vistoso aquí? El rosita, eso tiene que ver con quién? Gran Bretaña. Gran Bretaña, Canadá, Sudán, Egipto, mira toda la zona, hasta la zona de Sudáfrica, India, Australia. Y eso que te faltan las Malvinas. Profe, pero Gran Bretaña solamente es esta isla de aquí, pero mira sus territorios coloniales. Ahora vayamos a ver el caso de Alemania, ¿ya? Alemania es esto de naranjita, ¿ya? A ver, Alemania, por aquí está. Entonces, Camerún, Sudáfrica del Suroeste, Tanganica y algunas colonias en la zona oceánica. Profe, no, pero de todas maneras tiene bastante, pero no es mucho, pues, a comparación de lo que tiene Gran Bretaña. Pregunta, ¿dónde más puedes repartir el mercado mundial? ¿Qué más vas a romper? ¿Qué más se va a tener que dividir? ¿Qué más puedes dividir ahí? Porque ya no se puede dividir más, ¿no? No, ya no se, ¿dónde más vas a dividir? A no ser que a la Tierra le salga un chichón más, pues, ¿no? No hay. Profe, entonces, lo que no he conseguido con este primer proceso de expansión, lo haré por la mala, pues. Me tengo que armar hasta los dientes. A todo eso se llama la paz armada. ¿Y qué es la paz armada, profe? Es la gran carrera armamentista que se desarrolló en aquel momento. ¿Entre quiénes, profe? Entre todas las potencias industriales. No solamente Alemania. Está bien, lo inicia Alemania.
pero también lo está haciendo Gran Bretaña, lo está haciendo Francia. ¿Y en qué se expresa ello? Tú compras 2 embarcaciones, yo compro 3. ¿Ya? Tú modernizas tu ejército, aquí tus ametralladoras, yo también. Y así, hay una gran competencia. Y esa competencia, ¿para qué estaré comprando tantas armas? No va a ser para, simplemente para que salga mejor mi paramilitar, ¿no? ¿Ya? Sino, ¿para qué es entonces? Para la guerra, pues, para la guerra. Ah, ya, profe. Entonces, ahí está, ¿no? El imperialismo colonial. Profe, entonces, qué malo que es usted. Ya. Entonces, todo esto nos está arrojando qué cosa? Nos está llevando a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919, ¿no? A ver, Primera Guerra Mundial. Para hablar de Primera Guerra Mundial, en primer lugar hay que entender que los que están presentes en el conflicto son potencias, ¿ya? Son las potencias industriales. Si son las potencias industriales, pregunta, ¿Perú estaría en esa guerra? Vamos, Perú no estaría en esa guerra. Profe, no sea malo, ya ves sus ejemplos. Pero no va a estar en la guerra, pues. Estamos hablando de las potencias industriales, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué están esas potencias industriales en la guerra? ¿Simplemente porque les gusta hacer la guerra? ¿Simplemente porque no tienen nada más que hacer la guerra? ¿Sí? ¿Les sobra el tiempo y hay que ocuparnos en hacer guerra? No, pues. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan qué cosa? Necesitan mercados, necesitan recursos, por eso se van a ir a la guerra. ¿Ya? Entonces, cuando alguien me dice, ¿no? ¿Por qué se da la guerra? ¿Ya? ¿No? O inclusive porque a veces en los certámenes de belleza, cuando dicen, ¿no? No, la guerra se da porque la gente es mala, pro. Si no hubiera maldad en el mundo, no habría guerra, pro. ¿Ya? Usted no sabe, profe, pero, profe, yo he visto el conjuro, profe. Y ahí hay maldad, profe. Todo es culpa de Satanás. Claro, profe. Ya llega el tiempo de la gran tribulación, profe. Arrepientas. Por eso, profe. En mi atalaya dice, profe. Y no, pues no es así, ¿no? Entonces, la guerra tiene intereses. Hay intereses de por medio. A partir de esos intereses voy a poder entender la guerra. ¿Ya? Por eso, como dice aquí en el concepto, es la primera gran guerra imperialista impulsada por las potencias coloniales, ¿ya? Y por sus respectivos empresariados. O sea, el empresario es el que está empujando la guerra. No, profesor, los obreros. ¿Tú crees que el obrero está impulsando la guerra? ¿Tú crees que el campesinado está empujando a la guerra? ¿Sí? No, pues es el empresariado. Profe, pero si el empresariado está empujando a la guerra, que el empresariado vaya a la guerra, pues, profe. No, pues. No. Entonces, profe, ¿cómo hacer? Hay que decirle que lo estás haciendo por el bien de todos. Lo estás haciendo por el bien de tu país, por la patria que le vas a dejar a los tuyos. Y claro, los que iban a ir a la guerra, principalmente, iban a ser pues como carne de cañón, los que aquí no, los que prácticamente no iban a ganar casi nada con esta guerra. Profe, pero es así, pues, es así. O sea, cuando, imagínate que el Perú entrara en una guerra, ya vamos a ponernos en ese ejemplo. ¿Tú crees que van a ir a cargar gente, van a hacer levas masivas en San Isidro, en Miraflores, en la puerta de la Universidad Pacífico a cargar gente? No, pues. Entonces, profe, ¿dónde? En Puente Piedra, Canto Grande, claro. Pero suave, pero es así, ¿no? En Callao. Además, allá en el Callao ya la gente está preparada para la guerra. Y, ya. Entonces, a esta guerra también se le llamó la Gran Guerra. ¿Y por qué se llama Gran Guerra? Porque no habíamos tenido un conflicto de tal magnitud hasta ese momento.
¿ya? No habíamos tenido un conflicto de esa magnitud. Causas, ¿cuáles son las causas de la guerra? Uno, el afán imperialista, eso ha venido en Pregunta de Examen Misión en Villarreal, en San Marcos, ¿no? El término, ¿no? ¿Y qué es eso, profe? El afán imperialista simple, lo que estamos conversando hace un momento, ¿no? La necesidad de parte de los países potencia obtener el control de materias primas, recursos, la obtención de mercados, de mano de obra barata. Eso es lo que nos está empujando a la guerra. ¿Qué más nos está empujando a la guerra? Aplacar el desarrollo del movimiento obrero internacional. No entiendo, profe, ¿cómo aplacar el desarrollo del movimiento obrero internacional? A ver, hasta antes de 1900, hasta antes de 1900, eh, o podemos decir hasta antes de 1850, antes de la de la segunda revolución industrial, el movimiento obrero era un movimiento mucho más local. Era un movimiento obrero que estaba más presente en sus respectivos países, principalmente en el caso de Inglaterra. ¿Ok? ¿Ya? El movimiento, podríamos hablar de los destructores de máquinas, ¿no? Ya el UDITA, el movimiento cartista, el de la Carta de los Derechos Fundamentales, ¿no? El derecho al voto para los obreros, en fin. Pero ahora, ¿ya? Pero ahora, lo que encontrábamos, ¿qué cosa era? Lo que estamos encontrando es, ¿ya? Un movimiento obrero internacional para 1850 en adelante. Un movimiento obrero internacional que empieza a ser peligroso para los intereses del empresariado fundamentalmente europeo. Porque a través de sus manifestaciones, sus huelgas, ¿ya? Más allá de que algunos sí, es cierto, abrazan el anarquismo, otros son socialistas, pero más allá de eso, el problema es que están reclamando por derechos. Y eso es peligroso, porque otorgarle mayores derechos a esos trabajadores es, quieras o no, empezar para algunos empresarios a gastar más, a obtener menores ingresos, a que prácticamente no tengan la posibilidad de repente de seguir ganando lo que estaban ganando hasta ese momento. Profe, entonces todo es por una cuestión meramente económica. Claro, claro. Ya te dije, para el empresariado es una cuestión de negocios. No tiene bandera, ¿ya? No le importa de qué partido político seas, lo que importa es que cuide sus negocios, ¿ya? Y bajo ese cuidado de negocios pueden apoyar a quien quieran, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? No importa que sea dictatorial, impositivo, que cierre periódico, no, no importa. No importa que de repente, no sé, persiga a la gente, que los termine carbonizando, que a todos empiece pues a señalar que todos son rojos y ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando de Hitler, ¿ah? Por si acaso. Sí, estoy hablando de Hitler, ¿sí? Me entienden, ¿no? Claro, estoy hablando de Hitler. Ajá, ya, ya, ya. Entonces, mientras mi negocio vaya bien, no importa, ¿no? Entonces, tú no le importas, pues, seamos sinceros. Lo que importa es el negocio. Ahora, si tú eres parte del negocio, ya, entonces ahí podrías importar. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, profe, esto es malo o bueno. Es que, nuevamente te digo, no es ni malo ni bueno. No es contra una persona, no es contra un... Aquí es simplemente mantener el negocio, ¿ya? Mantener el negocio. ¿Ya? Entonces, es que hay que entender estructuralmente al capitalismo. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, profe, si yo mañana soy empresario, vas a buscar tener ingresos, ¿no? Mayores ingresos. Es una cuestión lógica. No, pero yo no voy a ser tan malo. Es que nuevamente te digo, ¿no? ¿Hay empresarios que son buenos? Sí. ¿Son buena gente? Sí. ¿Que van a buscar lo mejor para su trabajador y tal, tal? Sí. Pero nuevamente es una cuestión sistémica. Nuevamente, como te decía, ¿no? Hace un momento atrás, este, la economía va más allá de simplemente una cuestión sentimental, ¿ya? Es mucho más práctico, ¿ya? Si tú has hablado con tu profe, no, tú tienes tu profe de economía alguna vez, en algún momento te dice, ¿no?
tú puedes pensar todo lo que tú quieras, tienes buenas ideas, pero plásmalo. La economía te dice otra cosa, ¿no? Los índices te dicen otra cosa. Ya, profe, ya, ya entendí. Entonces es eso, ¿no? Es simplemente entender al sistema como tal. Entonces, profe, ¿lograron aplacar el desarrollo del movimiento obrero? Al final sí, porque terminado la Primera Guerra Mundial se le dio algunos reconocimientos a los obreros y ya lo que había sido en su momento la gran organización obrera se cae. Ya se van a empezar a simplemente a hacer focos locales, ¿no? En algunos lugares poco a poco van a ir desapareciendo. Por ejemplo, que el día de hoy en el Perú alguien hable del gran movimiento obrero, no tiene presencia. Inclusive, ¿no? Alguien está trabajando de repente, no sé, en Saga, en Ripley. Oye, pero tú también eres una suerte de obrero, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Por qué me hablas así? Yo soy un colaborador que tiene. ¿No? Además, yo me baño. O sea, a ver, aguanta, espérate. O sea, que te bañes, entonces te diferencia de ser obrero. O sea, tú crees que el obrero no se baña. Ah, ese es el problema, pues, cuando ves Willax solamente. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿lograron, profe, quebrar el movimiento obrero internacional? Sí, era un movimiento muy fuerte hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Lo lograron quebrar. Entonces, por eso también fue necesario pues impulsar esta guerra. ¿Ya? ¿Qué más? La formación de alianzas militares. ¿Y qué es esto, profe, de la formación de alianzas militares? Previo a la Primera Guerra Mundial, tenemos a la Triple Alianza, tenemos a la Triple Entente. ¿Qué se formó primero, la Triple Alianza? O las demás potencias centrales, lideradas por Alemania, integradas por Austria-Hungría e Italia. Profe, ¿y dónde están las potencias centrales? Estas son las potencias centrales. Cuando ingresen a la guerra, se llamarán potencias centrales. Profe, y esa triple alianza, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando el control del centro de Europa. ¿Para qué, profe? Para poder tener de alguna manera esta suerte de poder expandirse tanto hacia la zona de Oriente como hacia la zona occidental. Recuerda que Alemania quiere arrebatarle ese sitial que tiene Gran Bretaña. Profe, entonces Gran Bretaña es el bueno. No, pues Alemania es el bueno tampoco. Son negocios, nuevamente. Son negocios. El problema es que en el colegio te han contado la historia. Uno es bueno, uno es malo. No. Como dirían algunos, lamentablemente el que gana la guerra es el que va a escribir la historia. Pues. Profe, pero ¿en qué momento usted se hizo tan metálico? ¿No? Ya, todo lo ve dinero. No, es que yo no te estoy diciendo que yo lo veo dinero, te estoy diciendo cómo lo hacen ellos. ¿Ya? Entonces, por eso cuando alguno dice, no, él era el anticristo, sí. Pero bueno, ¿qué más? Entonces, frente a este peligro, que es la amenaza de la Triple Alianza, se va a formar entonces la Triple Entente, ¿ya? La Triple Entente. La Triple Entente está conformada por quién? Por Gran Bretaña, Francia, Rusia. ¿Quién lidera todo esto? Gran Bretaña. Cuando ingresen a la guerra serán llamados los aliados. Profe, pero no son solamente esos los que están en la guerra. Cuando ingresen a la guerra, otros países se van a sumar a la guerra. Estados Unidos, Serbia, Bulgaria, en fin. Ahora, causas. ¿Qué más? La difusión del nacionalismo. ¿Por qué fue tan importante el nacionalismo previo a la guerra? Llegando hasta el chauvinismo, el nacionalismo exacerbado. ¿Cómo haces para que la gente vaya a la guerra? La gente del común. O sea, tú le vas a explicar, oye, ¿sabes qué? Esta es una cuestión de mercados, es una cuestión de empresas, necesitamos aquí expandir nuestro negocio por aquí, por aquí. Tú no vas a hacer eso, pues. Tú no le vas a contar la verdad. Entonces, tienes que decirle otra cosa, pues. ¿Ya? Te pones la camiseta de tu país y le dices, lo haces por tu país. Algo así. ¿Ya? Lo haces por tu patria.
¿ya? Estoy hablando de esto, ¿ah? Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Por favor, no pongas cosas que yo no he dicho en mi boca. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, es por eso que se apela al nacionalismo, al sentimiento, ¿ya? O sea, tú ya no apelas a la razón, tú no decides, ya, tú ya no apelas aquí a la cuestión de, oye, hay que explicar esto, tal, tal, sustento. No, 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 tú apelas de frente al sentimiento y regresas a una visión pues medio nietzscheana, ¿no? ¿Nietzscheana? ¿Qué tiene que ver Nietzsche aquí? Una cuestión, podemos decirle, este, déjalo apolíneo, lo dionisíaco es lo primero. ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos? Eso es lo principal. Oye, pero no, las libertades. ¿Libertades? ¿Quién te ha dicho que soy bueno? Eso es de los académicos. Esa gente lee, lee y no sabe nuestra realidad. Aquí lo principal es comer. Dame mi tapa. Entonces, eso es nietzscheano, ¿no? Eso es Nietzsche, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el nacionalismo fue importante. Los jóvenes se convencieron, ¿ah? Se convencieron los jóvenes, dijeron, sí, vamos a luchar por nuestra patria, y se subieron en ese momento a los trenes, ¿ya? Para luchar por su patria, no van a regresar, no van a regresar, 16 millones de muertos, el, van a regresar mutilados o van a regresar mal de la cabeza, pero cuando se inició todo, muchos se fueron en medio de vítores, de festejo, ¿no? La familia estaba orgullosa. Mi hijo va a pelear en la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra, o sea, no cualquier país participa aquí. Está Francia, está Inglaterra, está Austria-Hungría, están los más, ¿ya? Que Perú, no, están los más. Entonces, mi padre. Y apelaron a eso. Los italianos decían, nosotros somos eh, lo, aquí, la herencia del Imperio Romano. Los alemanes y el pangermanismo, nosotros somos la raza aria que nunca fue este, dominada por parte de los romanos. Los serbios, ¿no? Convocaban al pan-eslavismo, el mundo eslavo, el mundo griego, tiene que unirse, y así. Entonces el nacionalismo sirvió para poder unir y movilizar gente. Y quieras o no, a su manera, el nacionalismo eh, quebró pues lo que había logrado hasta ese momento, que era la unidad internacional obrera. Ahora, los obreros habían denunciado que se estaba por iniciar una guerra, que de ninguna manera iba a ser el beneficio de los que menos tenían, pero cuando se inició la guerra se quebró el movimiento obrero. ¿Ya? Ahora, ojo, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, por si acaso. ¿Ya? Tú, tú desvías mis palabras. ¿Ya? Entonces, a ver, paz armada. ¿Qué es la paz armada, profe? La paz armada es la gran carrera armamentista que se desató entre 1871 a 1914. La paz armada va de la mano del proceso de la Segunda Revolución Industrial, va de la mano del imperialismo colonial y también va de la mano de la Bella Époque. ¿Y qué es la Bella Époque? Es una época del afrancesamiento. No sé si en algún momento cuando has visto Historia del Perú, ¿ya? Mi gemelo creo que te dicta, ¿ya? En Historia del Perú, en el caso de la República Aristocrática, ven estas personas con sombreros de copas, ¿no? Con guantes, con smoking, con su bastón, ¿no? ¿Ya? Esa es la cultura del afrancesamiento. ¿Qué quiere decir? Eh, la élite, ya, la élite, estaba mucho más pendiente de la cultura europea, ¿no? Profe, pero no, pero sí, aquí también en el Perú hay cultura y todo eso, profe. No, no, no.
¿Cómo le vas a llamar cultura? Esos son costumbres. Esos son cuestiones folclóricas. ¿Cómo le vas a llamar cultura? Eso no es cultura. Cultura es lo que viene de fuera. Eso es cultura. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo le vas a llamar al guayno cultura? ¿Qué te pasa? ¿Ya? Entonces, esta es la época, ¿no? En la cual el desarrollo tecnológico, el afrancesamiento, ¿ya? ¿Ya? Era la época en la cual entonces todos decían, oye, no, hay desarrollo tecnológico. Realmente el mundo está avanzando. Claro, el mundo está avanzando, pero la guerra. Entonces tu estadio positivo algo había fallado. Algo había fallado, ¿no? Eh, tenemos la crisis marroquí de 1905 a 1911. ¿Qué pasó con la crisis marroquí? A ver, Marruecos era era una colonia francesa. ¿Ya? Por aquí está el caso de Marruecos. ¿Quiénes quieren presencia en Marruecos? Los alemanes. ¿Ya? Los alemanes. Y empezaron los problemas con Alemania. Profe, ¿cómo terminó esto? Casi nos lleva a la Primera Guerra Mundial tempranamente. Hasta que finalmente, también con la intervención de España, se llega a una conciliación. Pero casi tempranamente desató la guerra. Esa es la crisis marroquí. Eso quiere decir que antes de la guerra ya habían cuestiones que enfrentaban a las potencias. Las guerras balcánicas, los Balcanes. Los Balcanes es una zona sumamente, podemos decirle, conflictiva. ¿Ya? Aquí es una zona, es el Callao de ese momento, ¿ya? ¿Ya? Huáscar en Canto Grande, algo así. ¿Ya? Profe, no, tanto sí. ¿Ya? Entonces, conoce, voy a ubicar su barrio, profe, le voy a enviar la moto. Ya, no hable mal de mi barrio. Ya. Entonces, profe, ¿qué había pasado con los Balcanes? Los Balcanes pertenecieron hasta antes del siglo XX. Todo esto formaba parte del Imperio Turco Otomano. ¿Ya? Aquí está el Imperio Turco Otomano. Ese Imperio Turco Otomano, ¿recuerdas que invadió Constantinopla? Ya, ese Imperio Turco Otomano. Pero estamos en el siglo XX y en pleno siglo XX todavía había Imperio Turco Otomano. Pero ya había perdido esta zona. Ya había perdido esta región. ¿Qué pasó con esos países? Se independizaron y se formaron un conjunto de reinos. El reino de Serbia, Albania, Grecia, Bulgaria, Rumanía, en fin. ¿Ya? Se formaron reinos. Y aquí están esos reinos. ¿Ya? Inclusive hay un reino que se llama Bosnia-Herzegovina. ¿Qué pasó, profe, en esta zona de los Balcanes? En 1913, para 1913, hay dos reinos que están en pugna. ¿Quién tiene mayor poder aquí? Y uno es el reino de Serbia y el otro es el reino de Bulgaria. ¿Hay enfrentamientos? Sí. ¿Quién domina? ¿Quién predomina en este escenario? Esta es la Serbia que está convocando al paneslavismo, a la unidad del mundo árabe, al mundo, digo, balcánico, ¿ya? A la unidad del mundo balcánico. ¿Ya? Entonces ahí está el paneslavismo. ¿Y qué pasó? Además de los problemas que ya habían entre Bulgaria y Serbia, se da en 1913 la invasión del Imperio Austrohúngaro a Bosnia-Herzegovina. Profe, Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina fue invadido por Austria, sí. Y dentro de Bosnia-Herzegovina vas a encontrar un lugar que se llama Sarajevo. ¿Te suena o no? Sarajevo. Profe, es ahí donde van a matar a Francisco Ferrando, exacto. Para que veas que no lo mataron en territorio serbio, lo mataron en territorio de Bosnia-Herzegovina. Ahora, pero desde Serbia sí han surgido muchos grupos que están reclamando que Austro-Hungría
abandone Bosnia-Herzegovina. Entre esos grupos aparece el grupo Mano Negra, que están cometiendo un conjunto de atentados. O sea, si ya la zona balcánica era una zona conflictiva, esta es la zona más conflictiva de la zona conflictiva. ¿Ya? Perfecto, ya si sería Sarita Colonia, aquí sí, pues, ¿no? Ya, listo. Ya. Entonces, ¿ya? Aquí había explosiones, atentados, era pan de cada día, ¿ya? Eran algo normal, ¿ya? Ya, deme su dirección. Tranquilos, ¿qué pasa? Entonces, ya, eh, en ese lugar que se llama Sarajevo, van a asesinar a Francisco Fernández. Francisco Fernández es el heredero al trono austríaco. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho un joven de 18 años, un señor que se llama Gabrielo Príncipe. ¿18 años? Pues tendría casi mi edad. No, tú eres mayor que él, ¿qué pasa? Ya, ya, la cuestión que este joven asesina a Gabrielo Príncipe, aquí hasta el archiduque, ¿ya? Y Gabriel Prince es conducido en ese momento para que hable, pues, quiénes han estado detrás de todo ello. ¿Ya? Saben que es Mano Negra, ¿no? Pero Gabriel Prince tiene, pues, una cápsula de cianuro con la cual, finalmente, al ser atrapado, él mismo se autoliquida. Se acabó, ya, se acabó. Se dieron los funerales y no hubo mayor problema inicialmente, ¿ya? No hubo mayor problema. Pero, a este hecho había que sacarle el mayor provecho posible. Austro-Hungría señala, ¿ya? Y ahí está, Austro-Hungría señala que Serbia está detrás del atentado. No, pero sí, Serbia está detrás del atentado. Así dice, de frente. ¿Eh? No, pero nosotros no tenemos nada que ver. Recuerda, murió en Bosnia-Herzegovina, búscalo ahí. No, tú los estás protegiendo. Se han metido estos de Mano Negra a tu territorio y tú los estás protegiendo. Mira, yo los voy a buscar. Si los encuentro, te los entrego, ¿ya? No. Déjame ingresar a tu territorio. Eso dice Austria-Hungría. Con mi ejército busco al grupo Mano Negra. Si no los encuentro, me voy. No creas que te quiero invadir. No creas. ¿Ya? Si quieres, saco mi papel y te firmo un compromiso. Me comprometo a que no te voy a invadir. ¿Ya? Créeme. ¿Ya? Pregunta. ¿Tú crees que no lo voy a invadir? No, sí lo voy a invadir, pues, ¿no? Por eso que Serbia dice que no. Austria-Hungría le da un ultimátum. Y como no hace caso, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Al declarar la guerra a Serbia, en ese momento, Serbia ya tenía un aliado, y su aliado era Rusia. ¿Rusia qué tiene que ver aquí? Austria-Hungría quiere el control de todos los Balcanes. Rusia quiere su salida al Mediterráneo a través de los Balcanes, y Serbia podría ser un apoyo. El Imperio Turco Otomano quiere retomar los Balcanes. Italia quiere el control de los Balcanes. Por eso decía que los Balcanes eran una zona conflictiva. Entonces, ante todo eso, Rusia dice, así que tú eres abusivo. Así que tú te metes con este chiquito. A ver, ¿por qué no te metes conmigo? Y Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Profe, ¿qué pasa con Austria-Hungría? Austria-Hungría dice, no, yo tengo padrino también. ¿Qué tú crees? ¿Que estoy solo? Alemania, Rusia me ha declarado la guerra. Y en ese momento Alemania reacciona, ¿qué guerra? ¿Quién te declaró la guerra? No. ¿Guerra? ¿Quién? ¿Rusia? No, le declaramos la guerra a Rusia. Y Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y también a Francia. Oye, pero Francia no ha hecho nada. Guerra también con él. La guerra era una necesidad para Alemania. Era la única manera de expandir su predominio en Europa. ¿Ya? Entonces, así se inicia la guerra, ¿no? Finalmente, los otros aliados también van a entrar a la guerra. Entonces, pasamos ya a la guerra.
En el caso de la guerra tenemos entonces etapas, ¿no? Primero tenemos la guerra de movimientos, ¿ya? O la primera guerra de movimientos, le podemos poner, ¿ya? Primera guerra de movimientos. Esta primera guerra de movimientos la inicia entonces Alemania. Alemania tiene un plan de ataque, ¿ya? ¿Cuál es el plan de ataque de Alemania? Es el llamado plan Schlieffen, ¿ya? Perfecto, pero suena raro, pero es así, pues es alemán, ¿no? Chifle, ¿ya? Más tranquilo, ¿ya? Chifle, ya listo. Entonces, con este plan, ¿ya? Schlieffen, ¿no? Entonces, lo que está buscando Alemania es llevar a cabo su guerra relámpago. Una guerra en dos frentes. O sea, Alemania quiere terminar la guerra inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente. ¿Cómo que una guerra inmediatamente? Claro, el objetivo es, en un rápido movimiento, Alemania invadir Rusia, invadir Francia y neutralizar a Inglaterra. Y en menos de 6 meses convertirse en una gran potencia. ¿Tiene poderío militar? Sí. Pues, ¿es lo que se ha proyectado? Sí, pues. Es interesante, es interesante. Pero una cosa es lo que tú proyectas y otra cosa es lo que sale, pues. O sea, no siempre va a salir lo que tú te proyectas. Tú proyectas que ella te va a decir que sí, pero no sale, pues. No te has dado cuenta, pero ella tiene enamorado, o sea, por gusto es. O sea, entonces, para la próxima averigua. Entonces, ya, este, ya. Entonces, profe, vamos a estar Alemania, ¿no? Alemania entonces se proyectó. Pero Alemania lleva a cabo un movimiento rápidamente, llevando a cabo su invasión a Bélgica. ¿Ya? Alemania lleva a cabo la invasión a Bélgica. ¿Listo? ¿Por qué invadir Bélgica? Porque entiende que desde Bélgica puede llevar a cabo su invasión más rápidamente sobre Francia. Pero Bélgica era un territorio especial, era un país neutral. Ya en el siglo XIX habían quedado todos los países en Europa de que ante cualquier conflicto no debían de invadir Bélgica. Bélgica va a ser invadido en 2 oportunidades por Alemania. Ya va a ser invadido, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, entonces, y encima, ya, al invadir Bélgica, Inglaterra se mete al conflicto. Le declara la guerra a Alemania, que está Inglaterra en el conflicto. Inglaterra y Francia están en conversaciones. ¿Con quién, profe? Están en conversaciones con Italia. Italia se cambia de bando para 1915. Estando en la Triple Alianza, se pasa a la Triple Entente. Y esto es un golpe duro, pues, para los alemanes. ¿Ya? ¿Y por qué se pasó, profe, Italia? Claro, eso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se pasó? Lo que pasa es que Alemania empezó a darle mayor apoyo a Austria-Hungría para que empiece a dominar los Balcanes. Italia recuerda que también quería los Balcanes, entonces entiende que Italia en ese momento podía ganar mucho más estableciendo su alianza con la Triple Entente. ¿Ya? ¿Qué más? Mientras tanto, Alemania decide enviar todas sus fuerzas hacia el bloque occidental. ¿Contra quién, profe? Contra Francia. Francia, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que defender. ¿Qué hace Francia? Va a cavar sus trincheras. ¿Qué son las trincheras? Estas son las trincheras. ¿Ya? Por aquí. Ahí están las trincheras. Profe, están cavando, están haciendo zanjas, claro. Barricadas, claro. Profe, por aquí veo alambrado con púas, también. Profe, pero qué rico duerme la gente. No, no están durmiendo, ¿ah? Profe, que no. Ya. Muertos, claro. Profe, pero ¿por qué los muertos? Yo me imagino que baleados, ¿no, profe? Por la ametralladora, sí, por la ráfaga de ametralladoras, por esto debe ser. No, bueno, puede ser, ¿ah? Profe, por las bombas químicas, también. En realidad, la mayor cantidad de muertos en las trincheras, más que por el enfrentamiento bélico, tiene que ver con la TBC. Y cuando en 1918
ingresen los norteamericanos a la guerra, la difusión de la llamada gripe española, que en realidad es una gripe norteamericana, que algunos lo asemejan a lo que fue el COVID, ¿ya? Del día de hoy. Profe, entonces, así fue, así fue. Entonces, las trincheras son un infierno. En ese infierno de las trincheras está un señor que se llama Adolf Hitler. Que Hitler está en la trinchera, Hitler está en las trincheras. Claro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la guerra de trinchera, oposiciones. Alemania hará sus trincheras, también hará sus trincheras. Entonces, por eso se llama la guerra de posiciones. ¿Ya? No, aquí nadie se mueve, ¿no? Aquí tenemos la primera batalla de Marne, la batalla de Verdún, una batalla sumamente amplia, 10 meses de enfrentamiento. Dentro de la batalla de Verdún encontramos la batalla de Somme, la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses harán uso del tanque de guerra, ¿ya? O el carro de guerra, digo, para enfrentarse a los alemanes. Pero Francia logró algo interesante, logró evitar la expansión de Alemania. Alemania tiene serios problemas. Puede ser una gran maquinaria bélica industrial, pero no tiene los suficientes recursos. Mientras más se va extendiendo la guerra, le va peor a Alemania. Está en un proceso inflacionario terrible. Y aquí los movimientos sindicalistas, socialistas, están aprovechando para ganar cada vez mayor terreno. Profe, pero que lo ayude Austria-Hungría. Austria-Hungría es una potencia de carácter absolutista. Austria-Hungría puede tener gente, todo lo que tú quieras, pero no está al nivel de las grandes potencias industriales. Italia se pasó al otro lado. Entonces, mientras tanto, aprovechando que los alemanes no pueden, ¿ya? No pueden con esta invasión hacia la zona occidental, los rusos deciden atacar a los alemanes, ¿ya? Y los rusos fueron a atacar a Alemania y les dieron una paliza. Fueron a invadir, terminaron invadidos. Batalla de Tannenberg, batalla de los lagos masurianos. ¿Qué, profe? Claro. ¿Y por qué le va tan mal a los rusos? Los rusos también no son una potencia industrial. Tienen gente, pero algunos van desarmados a la guerra, a luchar con los puños, a quitarle las armas a los alemanes para enfrentarse a ellos. Todo esto nos está expresando que Rusia está a punto de hacer grandes cambios, ¿ya? Mientras tanto, Alemania decide en ese momento, bueno, mientras tanto digo, Japón ingresa a la guerra, el Imperio Turco Otomano también. ¿Por qué ingresan estos países a la guerra? En el caso del Imperio Turco Otomano quiere recuperar Egipto. Y en el caso de Japón, Japón le declara la guerra a Alemania, aprovechando que Alemania está en guerra contra todos y no puede defender sus territorios. Entonces Japón dice, ¿de alguien son estos territorios? Y Alemania no responde porque está en medio de la guerra. ¿De alguien son estos territorios? No es de nadie, ¿no? Ah, son míos. Y lo invadió. Ya, lo invadió. Le declaró la guerra en ese momento a Alemania. Entonces, profe, Japón se va a expandir, sí, también. Profe, Perú, vende guano. No, ya no vende guano, ya se lo quitaron. Ya, tranquilo, ya ves, yo no hablo del Perú y tú de frente quieres, te gusta el gol. Ahora, la guerra marina. ¿Qué es esto, profe? La guerra marina, ¿no? ¿Ya? Inglaterra es la primera potencia naval. Alemania se ha armado para también enfrentar a Inglaterra. Pero en el combate de Jutlandia, Inglaterra finalmente termina aquí siendo o continúa siendo la principal potencia marítima.
Inglaterra va a tratar de aprovechar aquí el haber logrado evitar que Alemania logre dominio marítimo, y lo que hace es un bloqueo sobre Alemania. Bloqueo marítimo, bloqueo marítimo. ¿Para qué, profe? Para evitar que lleguen recursos. Y que si Alemania ya está en inflación, ahora está en inflación galopante, va a terminar en hiperinflación. Y que eso presione a Alemania para que se retire la guerra. Bueno, Alemania al verse en esta situación no tiene de otra. Le devuelve el regalito a Gran Bretaña. ¿Y cómo se llama ese regalito? Bloqueo submarino. Ahora, no es que bloqueó todo Gran Bretaña. Lo que pasa es que los submarinos alemanes van a empezar a causar zozobra por aquí. Barco que se acerca a Gran Bretaña debe tener en cuenta que pueda ser hundido. Inglaterra también adquiere embarcaciones. También, profe, claro. ¿Embarcaciones de quién? Bueno, de submarino de quién? Submarino de los norteamericanos. Los norteamericanos le vendieron submarinos, entonces se puede defender, pero de todas maneras está en zozobra. Cualquier barco que llegue a Gran Bretaña puede ser hundido. Y eso hace que, ante el peligro, ¿qué pase con los precios del transporte? Vamos, ¿a ti te ha pasado? Cuando ha habido paro ya de transportistas, ¿qué ha pasado con el precio del pasaje? ¿Te respetaban en el colegio el pasaje escolar? No, profe. Más bien era el doble y el doble de adulto. Ya. Entonces, sí, pues, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Entonces, esto encarece los precios de los productos que está enviando Estados Unidos a Gran Bretaña, a Francia. A Estados Unidos le ha ido muy bien, de 1914 a 1917, 18 le ha ido muy bien en la venta de armas. Inclusive desde el 16, 17 ha empezado a producir cereales, está enviando alimentos. La guerra ha sido un negociazo para los Estados Unidos. Pero ahora el bloqueo a Gran Bretaña empieza a hacer peligrar sus inversiones, porque inclusive los norteamericanos le prestaron a los ingleses y franceses para que le sigan comprando. Negociazo, pues, ¿ya? Pero este bloqueo submarino es peligroso. A eso agrégale que le hacen el alcance, ¿ya? Le hacen el alcance a en ese momento a los norteamericanos del llamado telegrama Zimmermann. ¿Y qué es el telegrama Zimmermann, profe? Es una negociación entre los alemanes y mexicanos, ¿no? Para poder atacar América, a los norteamericanos, apoyar a los mexicanos por parte de los alemanes. Eso era peligroso, ¿por qué? Porque mientras la guerra estuviese más lejos, era mucho mejor. Entonces, Estados Unidos tiene la necesidad de ingresar sí o sí al conflicto. Y justo por ese contexto se da el hundimiento de Lusitania. Ahora, el Lusitania no es un barco norteamericano, es un barco inglés. Ni siquiera es un barco de guerra, es un barco que transporta mercancía. O bueno, es un barco de diversión, digo, un crucero. Es un crucero simplemente. Pero entonces, ese hecho, ¿ya? De que esté Lusitania cerca por aquí y lo hundan, ¿ya? Por aquí está Lusitania y lo hundieron, entonces es suficiente para que Estados Unidos lo utilice como pretexto para entrar a la guerra. Claro, había otro barco también que estaba por ahí, un barco de menor tamaño, ¿no? Un puntito por aquí, tenía una banderita roja y blanca, y un submarino alemán también lo divisó. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó? Entonces también lo bombardeó, y lo bombardeó nuevamente, y lo bombardeó nuevamente, y lo bombardeó, y y lo siguió bombardeando, y algo así, ¿no? Profe, qué mal. Este, entonces, no, pues Perú no se iba a quedar callado. ¿Qué hizo, profe, el Perú? En ese momento el presidente era Manuel Pardo, a ver quién era, José Pardo y Barreda era. Y el Perú dijo, no, ¿sabes qué, Alemania te pasaste? Así no son las cosas. Yo, Perú,
te declaro la ley del hielo. Juro que no te voy a hablar. Rompo relaciones diplomáticas contigo. ¿Ya? Lo nuestro era un golpe psicológico. ¿Ya? Profe, ya fue a Alemania. Y así fue. Pues. Mientras tanto, Rusia se retiraba de la guerra. ¿Ya? Entonces Rusia se retira de la guerra. ¿Por qué, profe? Ha triunfado la revolución bolchevique en Rusia. ¿Ya? Rusia firma el tratado Brest-Litovsk. Ojo con este tratado. A través de ese tratado se retira la guerra. Pero a cambio de eso le otorga algunos territorios. ¿Ya? Algunos territorios a quienes, aquí a los alemanes, porque con ellos se firma el tratado Brest-Litovsk. Profe, al entregarle esos territorios entonces Alemania crece, pero lo mejor de todo es para Alemania que ahora puede enviar todas sus tropas hacia la zona occidental. Y tampoco tiene de otra. O sea, Alemania, como te dije, mientras más dura la guerra es peor para los intereses de Alemania, entonces Alemania se tiene que lanzar con todo hacia occidente. ¿Cómo le fue, profe? Segunda campaña en movimientos, derrota. Derrota en la batalla de Marne, en la batalla de Amiens. El Kaiser Guillermo II abdica, renuncia al cargo, nace la República de Weimar. El Parlamento alemán finalmente se rinde en 1918. Se firma el armisticio de Copiapó. Y como Alemania se rinde incondicionalmente, en lo que va a ser el Tratado de Versalles, van a abusar de Alemania. Pues. Le van a echar la culpa de todo. Alemania es el culpable de todo. Alemania pierde sus colonias, pierde territorios fronterizos, tiene que indemnizar a todos los países que ha invadido en la Primera Guerra Mundial, no puede tener ejército, no puede tener industria militar, terrible. Ahora, Estados Unidos también había propuesto ya para ese momento los llamados 14 puntos de Wilson. El presidente Wilson señala que no es posible que dos países lleguen a conciliar una paz y que así que nomás quede, no. De ahora en adelante, si dos países llegan a conciliar, es necesario la vigilancia de otros países. Debe existir una institución de la paz mundial, y esa se llama la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Y ya estamos ante las consecuencias, ¿no? Consecuencia de esto, surge esa institución de la paz, que es la Sociedad de Naciones. Estados Unidos pasará por algo que se llama los fabulosos años 20, ¿ya? Le va muy bien a Estados Unidos, se convierte en el centro financiero mundial. Surgen nuevas potencias, Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. Hay una gran destrucción de todo lo que es en ese momento de la industria, de las zonas de producción agrícola en Europa. Europa la pasa mal. Y en ese contexto de crisis van a ir emergiendo personajes como Mussolini, Hitler, ¿no? Aparecen momentos fascistas. Se da el fin, ¿no? Del imperio turco. Los imperios, desaparecen el imperio turco, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, ¿ya? Desaparecen, aparecen nuevos países, Yugoslavia, ¿ya? Serbia logró convertirse en Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, ¿ya? Y claro, surge también el primer país socialista en la historia, profe, ¿no? Profe, ¿y los peruanos qué hacían, profe, en ese momento? Pasaban a la patria nueva. Pasaban a la patria nueva, al gobierno de Leguía, me parece. Pero eso lo dejo para tu curso de historia del Perú. Ya, profe, pero al final los fabulosos años 20 no duró mucho, ¿no? En 1929 el mundo entrará nuevamente en crisis, claro. El crack del 29, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Todo ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial se llama periodo entre guerras. ¿Ya? Se llama periodo entre guerras. Con eso podemos editar claves, a no ser que quieras hacer una captura de pantalla más. A ver, captura de pantalla ahí, ¿ya? Captura de pantalla. Ya. Captura de pantalla. ¿Ok? ¿Listos? Captura de pantalla también aquí. A ver, para que se note, siempre le pongo Arial. Ya. Listo. Captura de pantalla también ahí. ¿Correcto?
Captura de pantalla del mapa. ¿Listos? Ya, con eso nomás, suficiente. Vamos a las claves. Claves, pregunta número 1. A ver. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el detonante para el inicio de la Gran Guerra, pues, ¿no? Primera Guerra Mundial. 1, beso. 2, la primera alianza militar que surge previo a la Primera Guerra Mundial fueron la primera alianza militar. Es la Triple Alianza, pues. Profe, ¿y la Cuádruple Alianza? No, esa me parece que es de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, me parece. No, pues eso es demasiada potencia. 3. La primera guerra, la Triple Entente, estaba conformada por Rusia, Francia e Inglaterra. 4. En la Primera Guerra Mundial, las batallas decisivas que permiten el avance de Alemania en Oriente y rendición de Rusia, Tannenberg y los lagos masurianos. Pues, ¿no? 5. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, 2 países donde se suprimen las dinastías, ya no va a haber dinastías, o sea, ya dejan de ser imperios. Bulgaria no era. Bulgaria, Austria-Hungría. Austria-Hungría más que nada. Turquía, Austria-Hungría. Aquí sí podría ser. Lo que pasa es que finalmente Austria-Hungría se va a dividir en dos. En Austria, por un lado, y Hungría, por otro lado, después de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de la Primera Guerra Mundial todo se llama Austria-Hungría. Entonces por eso que la clave es esta, la B. Turquía y Austria-Hungría. El Imperio Turco también desaparece, ¿no? Ahí también había dinastía. 6. La dinastía otomana es la que cae. La Primera Guerra Mundial tuvo como antecedente los problemas de los Balcanes que conllevaron a 2 guerras balcánicas. Los países directamente enfrentados en la Segunda Guerra de los Balcanes fueron a los que querían hegemonizar, pues, los búlgaros y los serbios. Casa. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la consecuencia? Alemania, no. Formación de Checoslovaquia. Claro. 7. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la creación de un nuevo mapa con los siguientes países: Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia. 9. ¿Qué suceso mundial se dio después del periodo de la Primera Guerra Mundial, llamado periodo posterior? Bueno, en pocas palabras, ¿qué suceso sucedió antes de la Primera Guerra o después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial? Y eso se llama Crack del 29. 10. ¿Cuál fue el antecedente más importante que influyó en la Primera Guerra Mundial? La paz armada, pues, la carrera armamentista. El suceso que permitió la participación de Rusia en la Gran Guerra, la amenaza, pues, de Austria sobre Serbia, ¿no? Ahí está su ahijado, 11 aviones. 12. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, supresión de dinastías europeas. Ya estamos hablando de Europa, Turquía no entra. Entonces sería Alemania y Austria-Hungría. Aquí le faltaría el nombre, ¿no? Alemania y Austria-Hungría. Rusia también sí, pero Inglaterra no. 12, beso. 13. De acuerdo a la siguiente imagen, relacionada a la disputa de las piedras preciosas en África, señala la alternativa correcta. ¿Cómo se llama esto? Bueno, el título dice, ¿no? Guerra de los Boers. Entonces clave sería Guerra de los Boers. 13, de profe, así, que me venga así, profe, examen. Marca la alternativa correcta en base a la imagen y los temas tratados en clase. La Sociedad de Naciones, organismo que velaría por la paz mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Dedo. Y finalmente 15 dice, de acuerdo a la siguiente imagen relacionada a un antecedente de la Gran Guerra, relacione la alternativa correcta. O sea, la imagen me tiene que dar la clave. Dice Primera Guerra Balcánica, ya será la Primera Guerra Balcánica, ¿no? 15, adiós. Listo, con eso terminamos. Nos vemos, cuídense, chao. No, mis cuídense. Gracias, profesor.